Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los chefs sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es el chile, parte 1. Forma parte de la triada junto con el maíz y el frijol. Conoceremos su valor nutritivo, antecedentes prehispánicos y las variedades endémicas del estado de Chiapas. El día de hoy hablaremos del chile. Chef Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chef? Pues es un gusto estar nuevamente aquí contigo tratando este tema muy interesante que es el chile. Ya lo comentabas y bueno, vamos a hablar muy extenso de este tema, mi Chef. Yo creo que, bueno, indudablemente es de los 3 ingredientes que inclusive, pues bueno, podemos situar a estos ingredientes como una época muy interesante, una época de muchos siglos, de muchos años, en el cual, pues bueno, las culturas, ya sabes, las dos más grandes, la azteca, la maya, obviamente desde las culturas madres como la olmeca, pues obviamente estuvieron ahí inmersas y por supuesto que consumieron el chile, ¿no? En sus diferentes variedades. Entonces realmente también sería bueno inclusive recordar que, bueno, de esas preparaciones que se llaman a la mexicana, si no lleva chile, no sería a la mexicana, mi chef. Así es. Y bueno, este es el primero de tres partes donde hablaremos precisamente del chile. ¿Y qué te parece si comenzamos con la etimología y el valor nutritivo? Mira, yo creo que para hablar de la etimología nos tenemos que trasladar hacia nuestro México prehispánico, concretamente con los aztecas. ¿Por qué? Porque la palabra chile proviene de la lengua náhuatl chili, no tiene un significado como tal, más sin en cambio algunos historiadores nos dicen que el chili proviene del vocablo cir, que significa picor o irritar, que es precisamente esa sensación que nos produce el chile al momento de consumirlo, y algunos otros dicen que proviene del vocablo chil, que significa rojo, aunque aquí, bueno, ya se le da este vocablo a las diferentes variedades que tiene el chile con esta tonalidad. Okay. En cuestiones de valor nutritivo, el chile llega a tener un alto contenido en ácido ascórbico, que incluso es muchísimo más alto que el de los cítricos. Para que te des una idea, mira, un chile verde llega a tener la misma vitamina C que 6 naranjas. Y fíjate que el pimiento morrón que casi no pica, que lo ocupamos mucho para lo que es las fajitas o las brochetas, sí, llega a tener un alto contenido en vitaminas y sobre todo nos ayuda a consumir o a contraer todos estos nutrientes que es el hierro. Sí. Y recordemos que si el cuerpo humano no tiene hierro, tendemos a tener un problema de anemia, mi chef. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. Y bueno, ¿y qué nos puedes hablar de las características botánicas? Fíjate que, bueno, el chile es originario de México, Centro y Sudamérica. Se cultiva en tierras templadas y calientes. La planta alcanza, mi chef, alrededor de 30 a 80 centímetros de altura. Su tallo es erguido, ramoso y liso. Las hojas son simples, alternas, generalmente ovaladas, enteras, lisas, lustrosas y ligeramente pecioladas, de más o menos unos 5 o 12 centímetros de largo. Va a depender también la variedad del chile para poder también darle los matices de color. Recordemos que pueden ir desde los blancos prácticamente, pasando por varias tonalidades de amarillos, también los hay rojos, los hay morados, los hay inclusive algunos que son ligeramente ya con tonalidades negras, y bueno, también los tamaños van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí en el estado tenemos lo que es el chile décimo jovel, que es un chile muy pequeñito que se suele utilizar para los frijoles refritos, que a mí me recuerda, por ejemplo, al chile piquín, que es muy utilizado en el centro del país, sobre todo cuando es molido y se utiliza para acompañar fruta y así como a veces calditos y demás. También algo interesante, y yo creo que es de las cosas que más me agradan a mí, pues es conocer estos productos desde sus antecedentes prehispánicos. Yo creo que tanto como en antecedentes prehispánicos y hoy en día el chile llega a ser muy importante para nuestra alimentación diaria. En las ciudades de Teotihuacán, Tula y Monte Albán existen vestigios de un alto consumo de este chile, mi chef. Ahora también los aztecas, que fue una de las culturas más grandes que tuvimos, desarrollaron una cultura del propio chile que hasta el día de hoy pues seguimos ocupando. Independientemente de lo gastronómico, lo empleaban en muchos aspectos, tanto como usos militares, que esto lo hacían como una especie de humo, quemaban los chiles, lo ocupaban como si hoy fueran los gases bélicos, lo ocupaban con usos medicinales, los comerciales, los impositivos y aún todavía los pedagógicos. Bueno, ya hablando a términos gastronómicos, no ha cambiado mucho conforme lo ocupamos el día de hoy. Sí. Ellos llegaron a tener una gran variedad
variedad de salsas y ocupaban muchísimos chiles, ya lo comentabas, desde que iba del verde, del rojo, del seco, del ahumado, y lógicamente esto lo mezclaban con tomate, un poco de esta salinidad de los lagos para poderlo sazonar, y de esta manera, bueno, hasta el día de hoy pues la seguimos ocupando, que ya sea que lo ocupan con diferentes chiles o bien diferentes tomates. Ellos también llegaban a tener algo interesante, graduaban sus salsas de tal forma que iba desde la que no pica hasta la picosa, muy picosa y picantísima, mi chef. Escríbenos a colegio-euro-mexicano@hotmail.com. El chile que tenemos aquí en México, sobre todo en la colonia, en el México del día de hoy y sobre todo en el mundo, ¿cómo está posicionado, mi chef? Bueno, fíjate que en la época de la colonia, los conquistadores se acostumbraron pronto a comer picante. Existen evidencias como la de Gonzalo Fernández de Oviedo, que en una fecha tan temprana como 1547, mi chef, es decir, un cuarto de siglo después de la caída de Tenochtitlan, asienta que el chile es una planta de los indígenas y que sirve, por ejemplo, en lugar que la pimienta. Fíjate, ese es un dato muy interesante. Así y recordemos que pimiento, que son los morrones, estos chiles grandes, precisamente se les llamó pimiento porque asemejaba mucho al sabor de la pimienta. Gracias al mestizaje, que también fue culinario, el chile arraigó pronto en el gusto de los nuevos americanos a través del contacto con los productos traídos por los españoles. Ya sabes, chef, el aceite, el trigo, el ajonjolí, el ajo, la cebolla, las aceitunas, las uvas, bueno, infinidad, ¿no? A través del contacto con todos ellos, el uso del chile se fue, digamos que, transformando. Todavía en la época de la colonia, digamos que se prodigaba en varias invenciones culinarias. La constelación de platillos creados a base del armónico chile, por ejemplo, en conventos, casas de los señores, obviamente adinerados, y por ejemplo también durante el virreinato, hubiera dejado perplejo, mi chef, yo te lo puedo firmar, a personajes como Augusto Escoffier o Brillat Savarin o Carême, que son pues como los grandes de la culinaria a nivel internacional. Las mujeres mexicanas, monjas, por ejemplo, las personas que preparan comida, pues lo utilizaban bastante, e inclusive también, pues bueno, hay muchas recetas que pues son grandes invenciones que se han realizado o se generaron desde las casas. En la parte más actual, digamos ya situándonos en el México de hoy, nos encontramos con algo, digamos, bastante curioso, y es que seguimos comiendo exactamente lo mismo que consumían nuestros antepasados. Yo por eso digo que es algo bien interesante la culinaria mexicana, porque mira, yo he tenido la oportunidad de viajar y de ir a varios países, y yo no he encontrado ninguna otra gastronomía que tenga tanta historia, y que precisamente la dieta que se lleva ahora en nuestro México pues es la misma base que hace 5,000 años. Yo digo que forma parte de los sabores y de la esencia y del espíritu mismo de la culinaria mexicana. Podemos decir que a partir del siglo XVI el chile empezó a formar parte esencial en la cocina y en las costumbres de prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, todos los países que circundan, por ejemplo, el mar Mediterráneo, desde Portugal hasta Yugoslavia, incluyen, por ejemplo, actualmente, pues algunas rodajitas de pimiento. Por ejemplo, es un chile que se ha propagado mucho en la cocina mediterránea. En países como Hungría se le conoce como páprica este mismo chile, que por lo regular es ahumado y después molido, y que también en algunos otros países como Austria le llaman pimentón. En la India, por ejemplo, tanto los curries como los chutneys utilizan chile de origen mexicano como picante. Ese es un dato muy interesante, ¿eh? Ahora, por ejemplo, en un continente como el africano, y que ahí te doy un dato también muy interesante, nosotros pudiéramos pensar que el habanero es el chile más picante que hay en el mundo, en la faz del mundo, y hay unos estudios que a mí me llamaron mucho la atención, lo leí en un artículo, y donde en África se encontró un chile que pica alrededor de 10 o 15 veces más que el habanero. Imagínate, es algo impresionante. Los capsinoides realmente están vueltos locos por allá y hacen que el chile pique, pero de forma inimaginable, ¿no? Entonces, mira, en África los chiles, por ejemplo, como el Mombasa y en Uganda, por ejemplo, que son algunas de las regiones y donde se consumen más especies picantes, pues también utilizan algunos chiles que inclusive fueron traídos de México. Por ejemplo, en el oriente se usa chile de la especie mexicana Capsicum annum, y proporciona variedad y sabor pues a la alimentación, que ya sabes, ¿no?, que por lo regular es a base de cereales. Y bueno, en Estados Unidos pues obviamente cada vez hay más latinos, cada vez hay más mexicanos, hay más centroamericanos, y por supuesto que llevan sus variedades de chiles a aquel país. La receta del día de hoy es
pues bueno, precisamente eso me recuerda, mi chef, que como siempre vas a cerrar con broche de oro, pues vas a darnos una recetita que, si no me equivoco, es la salsa molcajeteada, una clásica, ¿no? Salsa molcajeteada. Ingredientes: 1 kilo de jitomate, una pieza de cebolla mediana, 4 dientes de ajo, un cuarto de chile de cuaresmeño, un cuarto manojo de cilantro, sal al gusto y agua la necesaria. Procedimiento: asar en un comal el jitomate, la cebolla en trozos, los ajos y el chile, hasta que la piel cambie de color. En un molcajete comenzar a amortajarlos, comenzando por el jitomate y la cebolla. Una vez ya triturados todos los ingredientes, agregar el cilantro picado y la sal al gusto. En caso necesario, agregar agua. Y chef, acompañar con lo que acostumbramos a consumir una salsa, mi chef. Sí. Puede ser tacos, gorditas o simplemente en los frijoles. Bueno, es que la salsa es totalmente versátil. Y pues, mi chef, pues un gusto. Y también no quiero terminar sin agradecerle a todos los comentarios de las personas que nos han escrito al correo electrónico, nos han dejado recados en el Facebook, y también pues hacen el favor pues de ver y de escuchar estos programas en YouTube. Pueden buscarlo ahí como Chef Sommelier y ahí aparecerán algunos de ellos. Así es que, mi chef, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mi Chef. Hasta luego. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano@hotmail.com. Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima.